Bienvenidos a la segunda parte de la presentación de funciones. En esta presentación vamos a ver lo que serían las características y funciones más importantes que debemos analizar en este tipo de relaciones que hemos llamado funciones. ¿Sí? Lo que vamos a tratar en esta parte van a ser ya funciones propiamente dichas y prácticamente no vamos a ver relaciones y vamos a analizar justamente esas características. La primera y más importante, creo yo, o por lo menos es una que ya hemos visto varias veces, solamente que no lo hemos trabajado sobre el gráfico, ¿sí? Es lo que es los ceros de una función o las raíces, ¿sí? En este caso de una función. Los ceros, ¿sí? Por ejemplo, si analizamos esta función de acá que ya la hemos visto en la unidad, que era la de temperatura en función del tiempo durante un día, hay puntos, ¿sí? En los que la función, es decir, esta curva que está graficada acá, toca al eje X. Serían este punto de acá y este punto de acá, ¿sí? Bien, en la hora 1 y en la hora 5, la temperatura, que es lo que está en el eje Y, vale 0. Recordemos que durante todo el eje X, todos los puntos que están sobre el eje X tienen un valor de Y igual a 0, porque fíjense acá está el 0 de las Y, está acá. Al igual que todo el eje Y se encuentra sobre el valor 0 del eje X. Entonces, en símbolos, decimos que si x1 igual a 1, es decir, si x vale 1 acá, ¿sí? Y la imagen en 1 vale 0, recuerden que f de x es la imagen, es decir, es el valor de y. Y cuando x le he reemplazado por 1 se refiere al valor de la imagen en ese, para x igual a 1. Entonces, si x vale 1 y su imagen es 0, entonces esta x1 que vale 1 es un 0 de la función, porque la imagen de dicho valor es 0. Los ceros de una función son aquellos valores del dominio cuya imagen es 0. Y en forma gráfica son aquellos puntos en la que la curva, digamos, o la gráfica justamente, intersecta el eje X. Es decir, son todos aquellos puntos cuya imagen es 0, que puede escribirse como que f de x es igual a 0 o que y es igual a 0. Analíticamente, los ceros de una función se toma la expresión de la función, ¿sí? Por ejemplo, y es igual a x cuadrado más 2x más c, más 1, o y es igual a 2x menos 3. Esas serían las funciones. Se reemplaza la y por el valor 0, ¿sí? Y al igualarse la función a 0, ¿sí? Se obtiene una expresión analítica de la cual se puede despejar el valor de x de las raíces o ceros, que lo hemos hecho para las funciones cuadráticas y lo hemos hecho para funciones lineales en temas anteriores, ¿sí? Se resuelve así la ecuación y se encuentran los valores de x, que son las raíces buscadas o los ceros buscados de la función. Por ejemplo, fijémonos en este caso, ¿sí? Acá tenemos una recta cuya función es y es igual a menos 2x más 4. Si la y la reemplazamos por un 0, ¿sí? El 4 lo pasaríamos restando, luego el menos 2 pasaría dividiendo y me quedaría menos 4 dividido menos 2, que es 2. Entonces, el 0 raíz de esta función se encuentra en x igual a 2, justamente. Fíjense por qué se reemplaza la y por 0, porque justamente dijimos que son aquellos valores que hacen que la imagen o que y valga 0. Entonces reemplazamos la y por 0 y encontramos esos valores. Otra función, por ejemplo, una función cuadrática, x cuadrado más 2x menos 3. Acá si igualamos, ¿sí? Si la y la convertimos en 0, no vamos a poder despejar como hicimos acá tan fácilmente. Pero en la función cuadrática sabemos que cuando está igualado a 0, ¿sí? Podemos tomar el valor de a, el valor de b y el valor de c y encontrar las raíces, ya sea por métodos analíticos, usando la formulita menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4 por c, todo sobre 2 por a, o yendo a la calculadora en caso que lo tengamos permitido, ¿sí? Que en este tema ya se puede hacer. Encontramos las raíces y, por ejemplo, las raíces de esta función, fíjense que acá está el eje x, las raíces son 1 y menos 3. Polos de una función. ¿Sí? Lo que vimos anteriormente son los ceros o raíces, ahora vamos a ver lo que son los polos de una función. Se llama polos de una función a los valores que no puede tomar el dominio de una función, ya que anulan el denominador de la misma sin anular el numerador. Es decir,
se llama polos a los valores de x para los cuales la función se hace infinita o indeterminada, pues se anula el denominador y no se anula el numerador. Si algún valor real, x0, anula simultáneamente numerador y denominador, se dice que la función presenta una laguna en ese lugar. Los casos más frecuentes se presentan en estudios de funciones racionales, justamente, que tienen un denominador. Hay algunos casos en los cuales hay polos, ¿sí?, de otras funciones, pero los que más vamos a ver son funciones racionales. Es decir, funciones con conjunto de partida y llegada de los números reales que se pueden expresar como cocientes de funciones polinómicas. Bien, sería de esta forma, ¿sí? Un polinomio arriba y un polinomio abajo. Esto es lo que hemos estado trabajando más que todo en la unidad anterior. Recuerden que hay algunos casos en los cuales decíamos que cuando el denominador se hace cero no había respuesta. En el caso de funciones, si el denominador se hace cero, en ese lugar hay un polo. Ahora, si encontramos un valor de x que nos hace cero tanto el denominador como el numerador, ¿sí?, lo que estaríamos encontrando básicamente sería una laguna en vez de un polo. Un polo se vería de esta manera, ¿sí? Se hace una asíntota. Una asíntota es una recta como esta, a la cual la función o la curva se acerca, pero nunca llega a tocarla. Es decir, esto se va a acercar infinitamente hasta estar milimétricamente cerca de la asíntota, pero jamás va a llegar a tocarla. Y por este lado también, va a venir desde el infinito positivo hasta la asíntota, pero nunca va a llegar a tocarla. Esto va a subir y se va a ir hasta el infinito, ¿sí?, pero nunca va a llegar a tocar este valor. Es decir, la función nunca va a existir en este valor porque va a ser infinita, positiva y negativa en este caso. Bien, ¿cómo podemos encontrar estos valores? Bien, el polinomio de abajo tendríamos que buscar las raíces del polinomio de abajo, porque serán los valores que hacen cero el denominador, ¿sí? Si no hay ninguna raíz que haga cero el denominador, ninguna raíz real, entonces no habrá ningún polo. Ahora, si hay algún valor que haga cero el denominador, ¿sí?, tenemos que ver si ese valor no hace cero el numerador. Si también lo hace cero, se vería una laguna, ¿sí? Y si no hay ningún valor que haga cero numerador ni denominador, no se presentarían estas cosas. Este sería un caso en el cual el denominador hay un solo valor que le hace cero, pero puede pasar que hayan muchos valores que le hagan cero el denominador, ¿sí? Por ejemplo, si hay dos valores que hagan cero el denominador, es decir, el denominador presenta dos raíces diferentes, se vería algo como esto. Habrían dos polos. Fíjense que tanto por este lado como por este lado se acercan a la asíntota pero nunca llegan a tocarla, y con esta pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Fíjense que acá esta función, el denominador es una función cuadrática, ¿sí? Y en esta función cuadrática, si ustedes le sacan las raíces, serían 5 positivo y 5 negativo, justamente los valores que la función no puede tomar. Acá el valor que no podía tomar era justamente el 3 porque hacía cero el denominador, y por eso ahí quedó la asíntota vertical. Hagamos otros ejemplos, ¿sí? Por ejemplo acá, esta función, x cuadrado menos x menos 12, ¿sí?, también presenta dos raíces. Una es 4 y la otra es menos 3. Esas son las raíces del denominador, ¿sí? Entonces, en esos dos lugares aparece una asíntota vertical. Bien, esta función, fíjense que presenta dos raíces, ¿sí? Una raíz de 2x cuadrado más 3x menos 2, una raíz sería acá el 0,5, un medio positivo. La otra de esa raíz estaría en menos 2. Pero ¿qué pasa? Un medio hace cero el denominador, pero no hace cero el numerador. Entonces ahí tenemos un polo. Sin embargo, el menos 2, si yo lo reemplazo acá, también me hace cero el numerador. Como el menos 2 es un valor que me hace cero tanto numerador como denominador, estamos en presencia de un polo, perdón, de una laguna, no un polo. Entonces, en vez de verse como una asíntota vertical, simplemente es un valor que no tiene imagen, ¿sí? Pero para que esto siga considerándose una función, ese valor no puede ser parte del dominio, entonces debe extraerse del dominio y por tanto queda graficado de esta manera, ¿sí? Esto, si el dominio es todos los reales menos el menos 2 y el 1 medio, esto es una función. Si yo digo que el dominio son todos los reales, esto ya dejaría de ser una función porque habrían dos valores que no tienen imagen y rompería con la definición de función, ¿sí? Así que bueno, siempre que definan el dominio para funciones así, recuerden excluir los polos y lagunas.
Ordenada al origen, esto es algo que también ya hemos trabajado, ¿sí? Con funciones cuadráticas, pero más que todo con funciones lineales. Se entiende por ordenada al origen al valor que toma la función cuando la variable independiente, es decir, x, vale 0. Gráficamente, representa la intersección de la función con el eje y. En muchos casos anteriores, por tratarse de funciones polinómicas, que veremos más adelante, la ordenada de origen está representada por el valor del término independiente. ¿Sí? Por ejemplo, fíjense acá tenemos una recta, que sería un polinomio del grado 1 justamente. Fíjense, la ordenada de origen es el valor en el cual la curva o recta corta al eje y, porque justamente en ese lugar x vale 0, ¿sí? Que es lo que nos dice acá. Analíticamente, ¿cómo la encontramos a la ordenada de origen? En todos los lugares donde aparezca una x la reemplazamos por 0. Así como para los ceros o raíces, la y la reemplazamos por 0. Para encontrar la ordenada de origen lo que hacemos es a la x reemplazarla por un 0. 4 por 0, 0, más 3, 3, y ahí encontramos la ordenada de origen. Por eso es que en funciones polinómicas, siempre el ordenado de origen es el término independiente. ¿Por qué? Porque todos los otros términos que contienen la x, al reemplazar las x por 0, no importa si es x a la cuarta, x a la quinta, x a la 20, 0 elevado al valor que sea, va a ser siempre 0 y me va a eliminar todos los términos que no sean el independiente, que es el único que no tiene x. Por eso en los polinomios siempre el término independiente será la ordenada al origen. Ahora sí vamos a ver algo que es relativamente nuevo, pero que se comprende de manera más o menos sencilla, ¿sí? Ya con el nombre pueden darse una idea de qué se trata. Son intervalos de crecimiento y decrecimiento. Básicamente los intervalos de crecimiento son intervalos donde la función crece, es decir, si yo la leo a la función o al gráfico, lo leo de izquierda a derecha, la función tiende a irse para arriba. Si es de crecimiento, la función tiende a ir para abajo, ¿sí? Hacia valores cada vez más pequeños o negativos. Sea f una función, es decir, así vamos a llamar la función, f. ¿Sí? Recuerden que las funciones se suelen llamar con letras minúsculas, f, g, h, ¿sí? Y dependen de una variable, f de x, h de x, g de x. Con conjunto de partida de los reales y conjunto de llegada de reales, dada por y es igual a f de x, es decir, va a ser una función que va a depender de x. Un intervalo de crecimiento de una función es un subconjunto y, ¿sí? Del dominio, esto es importante, ¿sí? El conjunto ¿sí? de valores que vamos a tomar, ¿sí? Siempre pertenece al dominio, ¿sí? Si bien la función yo analizo si crece o decrece viendo las y, generalmente veo si aumentan las y o bajan las y, lo que yo defino como intervalo de crecimiento o decrecimiento siempre es un subconjunto en las x. Entonces, un intervalo de crecimiento de una función es un subconjunto y del dominio para el cual a mayores valores de la variable independiente x le corresponden mayores valores de la variable dependiente y. En términos de incrementos, si aumenta el delta x, si el delta x es mayor que 0, es decir, si voy hacia arriba, si me estoy moviendo hacia la derecha, ¿sí? Estoy incrementando de forma positiva, me voy moviendo hacia los positivos en las x, las y también tiene incrementos positivos, es decir, siempre va a ir hacia arriba, va creciendo. El lenguaje simbólico nos dice que esta al revés significa para todo, ¿sí? Estos dos puntitos significan entonces. No, tal que. Y esto sería un entonces. Para todo x que pertenezca al conjunto y, tal que si x1 es menor que x2, entonces debe cumplirse que la imagen de x1 tiene que ser más chiquita que la imagen de x2. Es decir, si x1 está a la izquierda y x2 está a la derecha, la imagen de x2 debe ser más grande que la de x1, porque la función tiene que ir hacia arriba, debe ser creciente. ¿Sí? Está dicho así simbólicamente. Por otro lado, un intervalo de decrecimiento se presenta en el caso contrario. Es un caso en el cual la función va para abajo. Entonces, para todo x que pertenece al conjunto y, ¿sí? Que es el conjunto en el cual estamos analizando si crece o decrece, en el cual si x1 es menor que x2, entonces la función de x1, la imagen de x1, debe ser mayor a x2. Es decir, si x1 lo tengo por acá y x2 lo tengo más a la derecha, ¿sí?
la imagen de x1 tiene que ser más grande que la imagen de x2, porque justamente va bajando la función. Bien, por ejemplo acá, esta función yo la veo y digo, bueno, va para abajo, decrece, ¿sí? Automáticamente. Desde el menos infinito incluso hasta el infinito, si esto es una recta que va hacia siempre infinito, si hacia abajo e infinito para arriba, yo puedo decir que esto es una función totalmente decreciente. Si yo analizo x1 igual 0 y x2 la pongo acá, igual a 2, ¿sí? Esto es más grande que esto, ¿sí? La función o la imagen de x1 es más grande que la imagen de x2, entonces la función es decreciente. No importa si yo tomo este valor de x, este valor de x, o tomo este valor de x y el de al lado. La función es decreciente. Veamos otro caso. Acá ya tenemos dos pedazos. Acá vemos que la función baja, o sea que acá tenemos un intervalo decreciente, y a partir de este punto la función empieza a crecer, o sea que hay dos intervalos, uno decreciente y uno creciente. ¿Cómo podríamos decirlo? Bien, recuerden que analizamos el eje x. Vemos que la función disminuye, ¿sí? Esto recuerden que es una parábola que se va hasta el infinito para la izquierda y el infinito para la derecha. Entonces, desde menos infinito hasta el menos 1, ¿sí? Sería una función decreciente. Y desde el menos 1 hasta el infinito positivo en las x va a ser una función creciente, porque esa ya crece. ¿Sí? Veamos esta función. De este lado tenemos una función creciente, porque si yo tomo, por ejemplo, este punto acá, x igual a 3, ¿sí? Y tomo este punto, que está acá chiquitito, veo que el valor este es menor que este en la función. Entonces acá la función es creciente. Acá también la función es creciente. Lo que no puedo hacer acá es decir que la función es creciente desde menos infinito hasta el, ¿cómo se llama? Hasta el 1 medio, ¿sí? Acá debería poner paréntesis. El menos infinito no lo toma. El 1 medio, por supuesto, tampoco no lo toma. Pero no puedo hacer eso porque acá hay un valor que no existe para esta función en el dominio y por tanto tengo que cortar acá esos, ¿sí? Yo tengo que decir que la función es creciente desde menos infinito hasta el menos 2 sin tomar al menos 2. Después tengo que hacer un nuevo intervalo y decir que la función también es creciente desde el menos 2 hasta el 1 medio, sin tomar esos valores porque no los toma la función. Y después analizo qué pasa del otro lado. Desde el 1 medio hasta el infinito, ¿es creciente o descreciente? Bueno, tomamos el valor, por ejemplo, acá, el 1, tiene una f de x que está acá abajo. El 3 tiene una f de x que está acá arriba. Como este valor es mayor que este, ¿sí? Entonces la función se puede decir que va hacia arriba y por tanto es creciente. Entonces, la función entre 1 medio sin tomar al 1 medio hasta el infinito sin tomar al infinito es también creciente. ¿Sí? Tenemos tres intervalos crecientes en esta función. Acá tenemos tres intervalos diferentes, por ejemplo. Desde el 0, acá no sabemos cómo es la función hacia la izquierda ni hacia la derecha. Pero viendo esto, ¿sí? El dominio, por ejemplo, acá, yo puedo decir con seguridad que desde el 0 hasta el 3 la función decrece. Desde el 3 hasta el 12 la función crece. Y desde el 12 hasta el 24 la función decrece. ¿Por qué en este caso yo no puedo decir desde el menos infinito hasta el 3 y desde el 12 hasta el infinito? Porque esto es temperatura en función del tiempo. No es una función como decir y es igual a x más 3 o y es igual a x cuadrado más 4. Yo no sé qué es una parábola, yo no sé qué forma tiene hacia la izquierda o hacia la derecha. Una parábola, una recta, una función conocida, yo sé qué forma tienen y sé hacia dónde van, ¿sí? Pero esto yo no sé si de repente acá este punto empieza a bajar, ¿sí? O si sigue subiendo, o si se va al infinito, o si hay un valor que no ha medido. Entonces, cuando es un gráfico así, experimental, que yo no puedo saber cómo sigue la forma, ¿sí? Lo que puedo hacer es definir conjuntos conocidos. De 0 a 3, de 3 a 12 y de 12 a 24. Ya hasta ahí llego. Bien, ahí tienen una serie de ejercicios prácticos, estamos en la página 16 aproximadamente de funciones, ¿sí? La idea es que esto lo traten de analizar ahora mientras ven el video si pueden, pero si no, lo hacemos en clase, así que por ese lado no se hagan problema. Si lo pueden analizar, genial y lo discutimos en clase como para ya irlo viendo con anticipación, pero si no, lo hacen en clase. Lo mismo con estos dos puntitos, en los cuales tienen que analizar una serie de características de las que hemos charlado hasta el momento en este video. A continuación vamos a trabajar con otro temita que es bastante similar al anterior, que son los conjuntos o intervalos de positividad y negatividad.
Es bastante parecido a lo anterior, sino que ahora lo que se analiza es si la función es positiva o negativa en ese intervalo. Es decir, si está por arriba del eje X o por debajo del eje X. Dada una función que aplica a un conjunto D en los reales, los conjuntos de positividad y negatividad son intervalos de ese dominio de la función. ¿Sí? Al igual que recién, también son intervalos del dominio. Siempre estamos hablando de intervalos del dominio. Y representa los valores de x para los cuales la función toma valores positivos o valores negativos en caso de negatividad. El conjunto o intervalo de positividad, se lo suele llamar así, C+, de una función es el subconjunto del dominio cuyas imágenes son números positivos, mientras que el conjunto o intervalo de negatividad de una función es el conjunto, el subconjunto del dominio cuyas imágenes son números negativos. Es decir, que el dominio yo lo puedo partir en pedacitos. Así como recién lo partí en pedacitos para analizar creciente o decreciente, ahora lo parto en pedacitos para analizar positividad y negatividad. ¿Sí? Ambos subconjuntos están formados por la unión de intervalos donde se cumple la condición definida. Por ejemplo, veamos este gráfico que es una parábola. ¿Sí? La gráfica, ¿sí?, es una función g de x de reales en reales. Es decir, el dominio son los reales, la imagen son los reales. Fíjense que acá la imagen en realidad no van a ser los reales realmente, porque si yo me fijo la gráfica va a tomar valores que van desde el 4, desde el menos 4 hacia arriba. O sea que yo en la imagen podría decir que es toda i mayor que menos 4, mayor o igual que menos 4, y estaría bien la imagen. Pero la imagen no hace falta acotarla, la que sí es importante acotarla para que sea función es el dominio. La imagen vamos a ver más adelante para que nos pueda llegar a servir acotarla. Pero de momento, sin acotarla estamos bien y sigue siendo una función, que es lo importante ahora. Bien, esta parábola está dada por esta curva, ¿sí? Y es igual a x cuadrado más 2x menos 3. Fíjense que el menos 3 es la ordenada de origen, tal cual como habíamos ya charlado. Y si analizan las raíces de esta función, la encontrarían acá, en menos 3 y en 1 positivo. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Ahora vamos a analizar positividad y negatividad. Si acá analizáramos el tema de decreciente y decreciente, diríamos que de menos infinito hasta menos 1 es decreciente y de menos 1 a infinito es creciente. Pero no vamos a analizar eso ahora, vamos a analizar positividad y negatividad. Entonces, me fijo, del eje X para arriba tengo valores de y, es decir, tengo valores de la función positivos. Del eje X hacia abajo tengo valores de y, es decir, valores de la función negativos. ¿Sí? En general, para estos intervalos no se consideran las raíces, fíjense que son conjuntos abiertos. Es decir, las raíces no se toman porque la raíz está en el punto 0 y no estaría ni en el positivo ni en el negativo. En todo caso, si lo quieren tomar en alguno de los dos intervalos, tómenlo en el positivo, pero si no, en general no se toman. ¿Sí? Entonces, esta función, si ustedes se fijan desde el menos infinito hasta el punto, hasta acá, hasta x igual menos 3, es positivo. Desde el menos 3 hasta el 1 positivo, la función se vuelve negativa durante toda esta curva. Todos estos valores de ahí son negativos. Y a partir de ahí se vuelve positiva de vuelta. Entonces, el conjunto o intervalo de positividad, ¿sí?, es un conjunto que une este pedazo de acá con este pedazo de acá. La unión de conjuntos se representaba de esta manera con una U. ¿Sí? Entonces, desde menos infinito hasta menos 3, unido al conjunto que va desde 1 hasta infinito, es todo el conjunto de positividad. Y el conjunto de negatividad es de menos 3 hasta 1. De esta misma forma, muy similar, pueden representar los conjuntos de creciente y de decreciente. Muy importante como recordatorio, tanto los conjuntos de positividad y negatividad como los intervalos de crecimiento y de decrecimiento son subconjuntos del dominio. Nunca los analicen en el eje Y porque estaría mal. Si yo no puedo decir que el intervalo de positividad va desde el 0 hasta infinito. No puedo decir que el intervalo de crecimiento va desde el menos 4 hasta el infinito. ¿Sí? Los intervalos siempre los tomo respecto al dominio, siempre los leo en el eje X. A pesar de que analizo la función y o el valor de y para ver si crece, decrece, si es positivo o si es negativo, el intervalo en sí lo tomo numéricamente, como ven acá, en el eje X. Por lo tanto, son subconjuntos formados por valores de la variable X y se consideran en el eje de abscisas, como les comentaba. Esto es muy importante. Bien,
otro tipo de definición cuando una función es par y cuando una función es impar. Sea f una función que aplica a un conjunto D en los reales, es decir, en dominio. Una función f es par si para todo valor de x perteneciente al dominio se verifica lo siguiente. Para cada f de x, ¿sí? Para cada imagen de un valor x, si yo busco la imagen del opuesto de x, tienen que ser iguales. Es decir, si yo encuentro la imagen de 3, por ejemplo, y encuentro la imagen de menos 3, las imágenes deben ser iguales. Si encuentro la imagen de 50 y la imagen de menos 50, deben ser iguales. Si encuentro la imagen de, no sé, menos pi y la imagen de pi, deben ser iguales. Esa es la idea de una función par. Y eso se debe cumplir en todo el dominio, o al menos en el dominio que yo estoy analizando. ¿Sí? Por ejemplo, esto es una función par. ¿Por qué? Porque como el vértice se encuentra en el eje Y, ¿sí? Cualquier valor de x que yo tome para este lado va a tener la misma imagen que si lo tomo de este lado en los negativos. ¿Sí? Por eso se dice que gráficamente se identifica una función par porque siempre son simétricas respecto al eje Y. Es decir, el eje Y es como un eje de simetría y si yo veo de un lado y de otro, estoy viendo como un espejo, están reflejadas. Por otro lado, una función f será impar si para todo valor de x perteneciente al dominio se verifica que cuando yo analizo la función de un valor y la función de su opuesto, las imágenes también son opuestas. Es decir, si yo obtengo, por ejemplo, la imagen de menos 3 y me dice que es 1, la imagen de 3 va a ser menos 1. Si yo encuentro la imagen de 50, la imagen de menos 50, perdón, la imagen de 50, por ejemplo, es 200, la imagen de menos 50 va a ser menos 200. Y así. Siempre que tenga valores de x opuestos, sus imágenes también serán opuestas si la función es impar. Por ejemplo, esta función que tenemos acá. Si ustedes, por ejemplo, ven acá, este punto de acá, el valor de x sería aproximadamente el 1. Para 1, su función es 1 positivo. Y para menos 1, su función es menos 1. Este punto de acá, si ustedes lo analizan, tiene este valor de x. Y para el mismo valor de x de este lado del eje Y, es decir, para el opuesto, va a tener la imagen menos 2, mientras acá tenía la imagen 2. ¿Sí? Se dice que este tipo de funciones gráficamente son simétricas respecto al origen de coordenadas. ¿Sí? Es decir, si ustedes toman este punto de acá, solamente ese puntito de acá, y pudieran trazar, digamos, una distancia entre ese punto y cualquier puntito de acá, a la misma distancia, pero hacia el lado contrario, encontrarían un puntito. ¿Sí? De acá a acá tienen ese punto, de acá a acá y obtengo ese punto, de acá a acá y obtengo ese punto. ¿Sí? Es decir, que son simétricas, pero ahora el espejo sería este puntito acá, que es el origen de coordenadas. De acá hacia un lado y hacia el otro, tengo una especie de espejo. ¿Sí? Hay simetría. Pero se cumple esto que tenemos acá. Así podemos diferenciar una función par o impar. No todas las funciones, por supuesto, son pares o impares. Más, muchísimas no son ni una ni otra porque no cumplen ninguna de las dos especificaciones. Los siguientes son funciones periódicas. ¿Sí? Obviamente tampoco siempre hay una función periódica. Pero podemos definir si una función es periódica o no en función de la siguiente definición. Sea f una función que aplica a un conjunto D en lo real, es decir, un dominio, una función f es periódica si existe un número p tal que. Ese número p se lo suele llamar periodo, si existe un periodo tal que. Todo f de x más ese valor p que es constante es igual a f de x. ¿Sí? Por ejemplo, imagínense que encontramos que el valor ese constante es 10. ¿Sí? Si ustedes buscan la función, la imagen, por ejemplo, de 1, ¿sí? Y supónganse que esa imagen les da 20, la imagen de 1 más 10, 11, la imagen de 11 les va a dar también 20. La imagen de 1 más 10 más 10, es decir, de 21, también les va a dar 20.
La imagen de 31 va a ser 20. La imagen de 41 va a ser 20. Y así. Cada ese periodo, ¿sí? Que sería de 10 en este caso, que lo hemos elegido de 10, cada ese periodo se repite la imagen. ¿Sí? Es como si tuviéramos una especie de bucle, montañitas que se repiten. ¿Sí? Y vamos a ver una función que se repite y que parece repetitiva durante todo el eje X. Para todo X que pertenece al dominio de f, donde P es el periodo justamente, o intervalo para el cual se repite el valor de la función. Las funciones trigonométricas, que veremos más adelante, son un ejemplo clásico de funciones periódicas, pero no son las únicas. ¿Sí? Son lo que más vamos a ver frecuentemente en una función periódica. Y se parece a esto, por ejemplo. ¿Sí? Es una especie de onda, por así decirlo. Bien, miren esta función, por ejemplo. ¿Sí? El periodo sería numéricamente, ¿sí? En este caso es pi, pero numéricamente el periodo es aquel valor cada el cual se repite la imagen en un punto. Por ejemplo, si yo acá tengo el valor acá, este que está acá, ¿sí? Y en ese valor, la imagen es esta acá, que es 1, ¿sí? Acá el valor sería en x 1,5. En 1,5 tenemos la imagen que es 1. Y luego de un tiempo ese valor se repite y yo veo que después de un tiempo se vuelve a repetir y se vuelve a repetir y que esto va hasta el infinito, quiere decir que existe un número constante que sería el periodo, en este caso me dice que es pi 3,14, ¿sí? En realidad sería creo que 2pi, porque si se fijan acá no hay 3,14, entre 1,5 aproximadamente y 7, algo serían 2pi, el periodo sería 2pi en este caso. Cada esa cantidad se repite la cantidad, ¿sí? Se repite el mismo valor. Fíjense que en todos los casos sucede lo mismo. Por ejemplo, acá el valor 0 se repite ahí, ¿sí? Pero en realidad este no sería repetido. Este valor se repite ahí, se repite más adelante, etc. Este valor mínimo menos 1 se repite ahí, se repite más adelante, ¿sí? Entonces, hay valores que cada un periodo se repite. ¿Sí? Y ese valor debe ser constante. Por ejemplo, yo no puedo elegir acá este cortito porque veo el 0 que está acá el 0 y acá está el 0 y acá está el 0, pero el periodo no es este cortito, porque ese valor se tiene que cumplir para todo el dominio. Entonces, acá se repite el 0, pero allá también se repite el 0. Entonces, ¿cuál es el periodo? ¿Este cortito o este más largo? Cuando analizo el más largo, veo que también se cumple para estos dos puntos y veo que se cumple para esos dos puntos. Entonces, ese que se repite para todos los puntos es realmente el periodo de la función. Fíjense que los dos tienen la misma imagen, ¿sí? Y se repiten cada un periodo determinado. Funciones acotadas. Uy, casi me pasó esto. Las funciones acotadas, ¿sí? Son funciones que están acotadas superior e inferiormente. Una función f está acotada superiormente si existe un número real k tal que toda x, ¿sí? Para toda x, existe una imagen que es menor que ese valor. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo una curva, ¿sí? Y esa curva siempre va hacia abajo y hay una recta arriba de esa curva, de la cual yo sé que debajo de esa recta están todos los valores de la función. No hay nada por arriba de esa recta. Entonces la función está acotada superiormente. Y ese número k se lo llama cota superior. Una función está acotada inferiormente si existe un número real k, en este caso se dice k' para diferenciarlo del otro, tal que para toda x, ¿sí? Sus imágenes son mayores que esa cota mínima, esa cota inferior. Ese número k se lo llama cota inferior. ¿Sí? Es como trazar una horizontal por encima y una horizontal por abajo. Si toda la función queda dentro de esas dos rectas, la función está acotada. Puede pasar que la función esté acotada solamente superiormente o solamente inferiormente, pero la función está acotada, ¿sí? Si tiene las dos cotas, inferior y superior. ¿Sí? Es lo que dice acá. Bien, entonces, una función está acotada si las imágenes se encuentran entre dos valores. ¿Sí? Fíjense que puede ser mayor o igual o menor o igual a estos dos valores. Desde el punto de vista geométrico, significa que en el intervalo AB, toda la gráfica se encuentra entre dos rectas horizontales. Una que es igual a menos k y la otra que es igual a k. En este caso, no siempre la cota inferior es negativa y la cota superior es positiva. Puede ser que las dos cotas sean positivas, puede ser que las dos cotas sean negativas o una y una, eso es indiferente.
Acá le pone menos k y k porque grafica justamente en este ejemplo que está acá, la cota superior es positiva y la cota inferior es negativa. Un temita. Esta no es la única cota superior que tiene esta función. Por ejemplo, si ustedes eligen una recta que esté por acá arriba, también cumpliría con la definición, porque si yo tengo una recta por acá arriba, digo que el valor de k es este que está acá arriba, no sé, 4, 5, 6, 7, 100. Todos los valores de la función están por debajo de 100. Todos los valores de la función están por debajo de 200. Todos los valores de la función están por debajo de 700. ¿Sí? Entonces realmente cotas superiores existen un montón acá. Igual que acá cotas inferiores. Yo puedo decir que toda la función se encuentra por encima de menos 100, por ejemplo. Y estoy diciendo lo correcto, digamos. Si me fijo acá está menos 2. Puedo decir que toda esta función en el dominio que estoy analizando entre A y B se encuentra toda por encima de menos 10. Y no estaría mal, estoy cumpliendo con la definición. Entonces, cotas superiores y cotas inferiores, en realidad hay muchas, ¿sí? La que generalmente tomamos, porque es la que nos interesa, ¿sí? Es la menor cota superior, es decir, la cota superior que está más abajo, en el límite acá, y la mayor cota inferior, es decir, la cota inferior que está más arriba, más acá en el límite de la función. Esas dos reciben un nombre particular, ¿sí? La menor cota superior, que sería en este caso esta, se llama supremo. Y la mayor cota inferior se la llama ínfimo. ¿Sí? Serán las cotas que están como en el límite de la función. No siempre pertenecen a la imagen de la función. Por eso esto puede ser menor o igual o puede ser simplemente menor. Y esto también. Cuando, por ejemplo, no pertenecería a la imagen. Y, por ejemplo, estas cotas son siempre valores de i. Ahora, ¿cuándo no pertenecerían a la imagen? Y, por ejemplo, acá, si este valor no lo toma, y este valor también hubiera una laguna acá, si fueran dos lagunas y no los tomara, esa es la cota inferior, porque yo no puedo empezar a fijarme con números con coma cuál es el numerito que más se acerca ahí. Lo tomo como cota superior, pero digo que no la toma, digo que es menor a ese valor, no menor igual. ¿Sí? Lo mismo acá abajo, si justo acá en el menos 2 hubiese una laguna, o hubiese una asíntota, de alguna manera una asíntota, y la función no tocara ese valor, pero fuese igual su cota inferior ínfima, la considero con un menor en vez de con un menor igual y listo. Pero sigue siendo la cota. Por eso dice que puede o no pertenecer a la imagen. En este caso, ambas dos cotas pertenecen a la imagen porque son puntos que está tocando la función. Veamos otros ejemplos. ¿Sí? Por ejemplo acá. Acá tenemos cota superior. ¿Sí? Esta sería una cota superior. Esta sería una cota inferior. Como dijimos, hay muchas cotas superiores. Yo puedo definir esa como cota superior. Esta también. Esa también. Esta puede ser una cota inferior. Esa también. ¿Sí? Pero la que más nos interesa es esta cota superior, que es el supremo, y esta cota inferior, que es el ínfimo. ¿Sí? Ahora, antes de irnos, fíjense, esta cota superior es parte de la imagen porque toca ese punto, que es el vértice, pero esta cota inferior, por ejemplo, no sería parte de la imagen, porque hay una asíntota horizontal ahí. ¿Sí? Entonces yo diría, ¿esta función está acotada? Sí, está acotada. Está acotada entre el valor 2, incluyendo al 2, y el valor 0 sin incluir al 2. Es decir, 0 es menor que f de x, es que es menor o igual que 2. Esa sería la forma correcta de definir las cotas. Y está acotada porque tiene cota inferior y superior. Veamos esta. Tiene cota superior, cota inferior, está acotada, ¿sí? Y yo diría que menos un medio es menor que f de x, que es menor que un medio positivo. Supongamos que esto es un medio y esto es un medio, en realidad es un poquitito más. Pónganse 1,6. 1,6 es menor que f de x, que es menor que 1,6 positivo. ¿Sí? O también lo podría decir, en vez de f de x, puedo decir y. 1,6 negativo, es decir, menos 1,6, es menor que y. Y es menor que 1,6 positivo. Fíjense que no digo menor o igual. ¿Por qué? Porque no toma la cota superior ni la cota inferior. Entonces está acotada, pero esas dos cotas no pertenecen a la imagen. Otra más, fíjense. Esta función de acá, por ejemplo, no está acotada ni por arriba ni por abajo. ¿Sí? Porque si yo veo para arriba, la función esta se va al infinito. Acá viene del infinito, así que arriba no está acotada. Y abajo también se va al infinito y se va al infinito, no está acotada.
Acá tenemos una cota superior, pero no hay cotas inferiores, no está acotada. O sea, está acotada, pero solamente superiormente. Esta al revés, está acotada por debajo, pero no por arriba. Y esta sí está realmente acotada, tanto por arriba como por debajo. Al menos en el dominio o intervalo que me muestra acá, está acotada arriba y abajo. ¿Sí? Bien, y ahí tiene una serie de puntos nuevos que se refieren justamente a estos temitas nuevos que hemos estado tratando. Tratan un poco más con el dominio, de vuelta tratan un poco con la imagen, analizan por ahí gráficas, ¿sí? Entonces, bueno, son interesantes para analizar. Acá estamos aproximadamente en la página 20 del tema de funciones, ¿sí? Fíjense, funciones crecientes, decrecientes, van a haber negatividad, positividad. Y tienen que trabajar todas estas funciones o dibujitos, ¿sí? En función de estas características que hemos estado analizando, ¿sí? Bien, este es un trabajo para hacer en clase, así que tranqui. Cualquier duda que hayan tenido durante el video, algún concepto que no se ha entendido o algún detallito que quedó fuera, lo anotan, lo acotan y nos vemos en clase para revisar todas las dudas. O en consulta, por supuesto. Y en clase vamos a trabajar todos estos ejercicios prácticos. Así que vamos, adelante, pilas y muchísimas gracias por su atención nuevamente. Nos estamos viendo. Abrazo.